Un momentito, déjame 2 minutitos, por favor. Listo, ahora sí, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con este curso sobre la sensibilización en masculinidades y la violencia de género, ¿no? Es importante ver este tema como una estrategia también de intervención que podemos tener como profesionales, ya que hemos hablado mucho del tema de violencia de género, pero cómo es que involucramos a los hombres en esta parte, digamos, de acciones, de conceptos, de teorías, que es importante, ¿no? Por mucho tiempo se ha creído que el tema de buscar la prevención, buscar erradicar la violencia, partía solamente desde el lado femenino, del lado de las mujeres. Sin embargo, ahora con el tema de los cambios, viendo un poco también más el tema de los estudios, de los avances, hemos entendido que también este es un problema no solo de mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Y es por eso que tenemos que empezar a ver también desde esta mirada el trabajo o el papel que tienen los hombres y cómo es que esta masculinidad se ha ido expresando por muchos años, ¿no? Es así que vamos a ir entrando un poco a conocer sobre estas diferencias de género, ¿no? A qué es lo que entendemos con género. Y seguramente muchos y muchas que estamos en la sala hemos escuchado que el género parte de una construcción social, ¿no? Es una construcción sociocultural porque comprende diferentes cambios no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, en el lugar, ¿no? Por eso es que hablamos de un constructo sociocultural, a diferencia de la parte más biológica que tiene que ver con el sexo. Las teorías de género han empezado a identificar entonces, han ido diferenciándose en base al sexo. Y a eso es lo que llamamos género, ¿no? Es cómo se explora socialmente estas diferencias entre los sexos y estas identidades de género, ¿no? Y vamos viendo que a raíz de este término es que se empieza a identificar otros términos más, otros conceptos más, como la sexualidad, la identidad, la expresión, la orientación sexual, entre otros, ¿no? Básicamente identificando o entendiendo que el género es esta construcción sociocultural. Para los profesionales de las ciencias sociales, siempre con la práctica, con el desempeño, digamos, laboral que realizamos, comprendemos que la sociedad, espacio territorial es igual a otro, sí hay muchas similitudes, muchos indicadores tal vez comunes, pero en realidad hay siempre aspectos que se diferencian, ¿no? Y eso es, digamos, lo complejo de la sociedad, porque nada es estático. Y por eso es que vamos comprendiendo que el género es muy similar, ¿no? A medida que se iba descubriendo nuevas formas, entendiendo que la sociedad, las personas somos mucho más complejas de lo que podemos creer, ¿no? Vamos comprendiendo nuevos términos, ciertas
a ciertas características, a ciertas construcciones que se van realizando, ¿no? La teoría del género, entonces, desafía de que el género está determinado biológicamente, algo que por muchos años se creía, ¿no? Algo por muchos años se creía que el sexo era igual que el género, ¿no? Y la teoría del género lo que hace es empezar a cuestionar, digamos, estas diferencias, ¿no? Si a base de estas diferencias está bien diferenciar, digamos, ciertos roles, ciertas condiciones, sientas soportar, digamos, y argumentar que es una construcción social que se aprende y se refuerza a través de la cultura. Y, y como lo mencioné al inicio, ¿no? Al ser una construcción sociocultural, y en el espacio, ¿no? No es lo mismo de cómo se expresa, digamos, la identidad de género en el Perú o en Latinoamérica que en los países europeos o en los países asiáticos, ¿no? Entonces, esas formas, digamos, esas expresiones son distintas, ¿no? Y estas van a ir reforzándose por la cultura misma, ¿no? Por muchos años, digamos, ciertas prácticas culturales, diferencias socioculturales que hemos, digamos, lo que ha generado identidad, por otro lado, se entiende como una experiencia personal que puede estar o no relacionada con la identidad de género y la orientación sexual. ¿No? La sexualidad tiene que ver mucho también con las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Es un concepto mucho más amplio en el que sí involucra mucho la identidad, la orientación sexual, entre otros aspectos importantes para el desarrollo de una persona. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de género, es también comprender los enfoques con los que se trabaja, un poco también el tema de ciertos conceptos, digamos, ligados a ello y su desarrollo y su historia, ¿no? ¿Cómo es que nace este enfoque o cómo es que nace esta teoría? Que seguramente es muy cuestionada también hace unos años, ¿no? Existen movimientos también, digamos, que cambian, por decirlo así, a veces los términos asociados a esta teoría, ¿no? Tenemos que comprender que la teoría de género es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Porque básicamente no solamente lo trabaja una sola rama profesional, sino ahora hemos visto que en diferentes profesiones, en diferentes espacios, en diferentes disciplinas académicas, ya se habla, esto, digamos, es uno de los aportes que se ha ido teniendo a partir de esta teoría de género. Entonces, con esta mirada, ¿no? Comprendiendo que un enfoque es en una comunidad, estamos viendo un problema determinado, y para entender ese problema necesitamos aplicar ciertos enfoques. Podemos encontrar el enfoque de derechos humanos, el enfoque de intercultural, el enfoque sistémico y también podríamos aplicar el enfoque de género, ¿no? ¿Para qué? Para poder analizar estas construcciones sociales, culturales y políticas de hombres y mujeres. Se explora también en parte de esta teoría, se habla también de la interseccionalidad, ¿no? Esta interseccionalidad es cómo es que el género se va a ir entrelazando con otras categorías más, como la clase, raza, orientación sexual, entre otras. Es por eso que seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones, no solamente por razones de género, sino también tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el grado educativo, el lugar de procedencia, ¿no? La orientación sexual, ¿no? Y cómo es que todo esto se va aunando, ¿no? Todo esto se va cruzando esta información.
y, y estas van a afectar la experiencia de las personas, ¿no? Es así que podemos encontrar, digamos, diferentes aspectos, diferentes características socioculturales que van a estar, digamos, asociadas a entender, digamos, esta interseccionalidad, ¿no? Entonces, eso para ir comprendiendo cómo es que el enfoque de género se va a ir, digamos, adaptando también a otras categorías, ¿no? A otras categorías como la clase, la raza, la orientación sexual, el lugar de procedencia, el idioma mismo que hablamos, entre otros aspectos, ¿no? Cuando hablamos entonces del enfoque, ¿no? Ya hemos visto que la teoría trata la teoría básicamente lo que hace es, es explicar, es poder cuestionar, es poder identificar estas relaciones de género. Por su lado, el enfoque nos va a permitir analizar estos aspectos. Es la forma en cómo vamos a ir aterrizando lo que es esta teoría, ¿no? Y el enfoque de género nos va a permitir comprender ello. A raíz de este enfoque es que empiezan a nacer, digamos, otras formas de cómo comprendemos el enfoque, ¿no? Y es así que, por ejemplo, podemos encontrar el enfoque de género en el desarrollo. Este enfoque orientado a buscar, digamos, cómo el enfoque de género nos va a permitir empoderar a las mujeres para lograr esta equidad, ¿no? Para lograr esta igualdad entre sexos en un contexto del desarrollo económico. Aquí podemos abarcar incluso diferentes temáticas, como por ejemplo, cómo es el género en la parte económica, a quienes afecta principalmente, por ejemplo, una crisis económica, ¿no? Y hemos visto, por temas también estadísticos, ¿no? Que a quienes afecta en su mayoría es a las mujeres en el sentido de que son, digamos, quienes muchas veces tienen que distribuir económicamente los recursos en un hogar, en una casa, ¿no? Y aquí vamos viendo que esta crisis, incluso la pobreza mismo, tiene un rostro femenino, ya que afecta principalmente a las mujeres, considerando no solamente el tema económico, sino también hasta los aspectos laborales, ¿no? Quienes están insertadas más en trabajos informales o inestables son las mujeres, ¿no? Entonces, esto nos permite comprender que en el desarrollo económico también necesitamos tener esta igualdad, lograr esta equidad, y esto implica empoderar a las mujeres, ¿no? Implica empoderar a las mujeres, sobre todo en aspectos de autonomía, en aspectos de ingresos económicos, ¿no? En aspectos de autosuficiencia, entre otros. Cuando hablamos por su lado de lo que es la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género nos va a permitir identificar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias entre hombres y mujeres que se van a atribuir más a una construcción cultural que a factores biológicos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que comprender cuando hablamos de género, hablamos de aspectos más sociales, culturales, ¿no? Y cuando hablamos de sexo, hablamos de aspectos más biológicos, ¿no? Que tiene que ver con las diferencias sexuales naturales, digamos, que tenemos, ¿no? Entonces, la perspectiva de género nos permite identificar estas diferencias y ver cómo estas construcciones de qué roles, de qué actividades, de qué tareas se les asigna a los varones o a las mujeres, parten de estas diferencias biológicas. Ahora bien, cuando hablamos de la epistemología feminista, que es también un aspecto muy asociado a la teoría de género, es asociado porque parte del movimiento feminista que nace todavía para buscar el voto, ¿no? Para lograr, digamos, los derechos políticos, sociales, ¿no? Eh, Se nace, digamos, este movimiento como cualquier otro movimiento social que nace, digamos, bajo una demanda, ¿no? Entonces, este movimiento feminista también nace para buscar que se reconozcan ciertos derechos. Y en esa búsqueda es que se empieza a entablar aspectos más académicos, ¿no? Y es así que el movimiento feminista aporta también académicamente con esta teoría, ¿no? Con la teoría de género, ¿no?
Esta epistemología nos va a examinar cómo el género va a afectar en la producción y la validación del conocimiento. Va a destacar cómo la perspectiva masculina ha dominado el cambio. Es decir, se pone unos lentes, ¿no?, del enfoque de género y en todos los aspectos que hemos estado viviendo socialmente, ya sea en el tema educativo, en temas de salud, en el tema de trabajo, ¿no?, en diferentes dimensiones sociales, se va a ir identificando estas diferencias. Y es así que vamos a ir examinando que existen muchas brechas que por muchos años han sido, digamos, repercutido, ¿no?, de generación en generación. Estas diferencias son estas brechas que encontramos. Actualmente podríamos hasta distinguir 5 brechas que tienen que ver con el aspecto económico, que tiene que ver económico con el tema de trabajo, ¿no?, el tema de salarial, el tema educativo, ¿no?, identificando, por ejemplo, quiénes son los estudiosos, digamos, que más han sido reconocidos a lo largo de la historia, ¿no? Cómo es que también parte también de esta desigualdad ha frenado por un muy buen tiempo la generación de conocimientos por parte de las mujeres, ¿no? Por historia sabemos que antes pues no se dejaba que las mujeres estudien, si no habían carreras o oficios destinados digamos, a cuidado más o a características más enraizadas, digamos, el tema de mujeres, ¿no? El tema de cuidados, de atención, entre otros. También hemos visto en la parte de salud, ¿no? En la parte de salud, de cómo es que, por ejemplo, por muchos años, la maternidad, ¿no?, era vista como algo exclusivo de mujeres, ¿no? Como algo de mujeres, los varones no se involucraban mucho en estos procesos, ¿no? Y cómo es que también encontramos casos de mortalidad materna, ¿no? Y también encontramos violencia obstétrica, y ahora, por ejemplo, vemos los embarazos en adolescentes, ¿no?, que afecta enormemente al proyecto de vida de las niñas, ¿no?, de las niñas y de las adolescentes. También hemos visto otra de las brechas en el tema político, ¿no? El tema político con respecto a los espacios de toma de decisión donde más se encuentran, digamos, la presencia de los varones que de mujeres. Y esto, por ejemplo, ha llevado a que se busquen medidas a través de políticas, de leyes, que busquen emparejar el piso, ¿no? Por ejemplo, la cuota de género, la ley de paridad y alternancia, entre otros, ¿no? Estos, por ejemplo, han buscado que básicamente se equipare ciertas desigualdades, ¿no? A ver, me dan un momentito, por favor. Bien, gracias. Y bueno, también esta última o esta quinta brecha grande que tenemos actualmente es el tema de la violencia, ¿no? La violencia, que lo vamos a hablar también un poco más a profundidad adelante, pero es una de las brechas más claras, digamos, que tenemos en la actualidad, por los casos que vemos, por las cifras de denuncia, las cifras de víctimas, que básicamente nos permiten comprender quiénes están siendo afectadas en su mayoría. Por otro lado, vamos a hablar también de estos estudios de masculinidad, ¿no? Y estos estudios de masculinidad también forman parte de este aporte de la teoría de género, ya que si bien se empezó a identificar estas desigualdades, estas formas de construcción entre varones y mujeres a base del sexo, a base de la biología, también se empieza a analizar cómo es que se construye y se expresan las masculinidades, ¿no? Cómo es que los varones también son víctimas de todo este sistema, ¿no?
en el sentido de cómo es que la sociedad exige, digamos, que también se puedan expresar o puedan comportarse, ¿no? Entonces, estos estudios de masculinidad nos permiten analizar estas diferentes formas de cómo se construyen y expresan las masculinidades, incluyendo las masculinidades hegemónicas, las masculinidades igualitarias y las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces son aspectos importantes que se van considerando dentro de estos estudios. Ahora bien, cuando hablamos de las teorías microsociales, ¿no? Son, digamos, las formas en cómo vamos a ir, poquito, por favor, en cómo vamos a ir identificando algunos símbolos o algunos aspectos que están muy presentes en la sociedad, ¿no? Y esto, por ejemplo, a través de símbolos, a través digamos, de palabras, de frases, y cómo es que el género nos va a permitir construir o identificar estas diferencias, estas interacciones simbólicas a través de las interacciones sociales, ¿no? Entonces, esto es parte también de la teoría de género para poder identificar estas teorías microsociales que tienen que ver con los símbolos, la etimología, ¿no? Que nos permiten explicar el género de las formas de cómo se construye a través de las interacciones sociales. A ver, déjame un minutito, por favor. Hola, sí. Hola, se alegra, mijas. Hola, 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 hola. Bien, por favor, les voy a pedir a ver si pueden desactivar los audios, ¿no? Por ahí he visto unos micrófonos prendidos. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí, entonces, para continuar, vamos a conocer un poco más sobre el desarrollo histórico, que como les comentaba, en la teoría de género nace desde el movimiento feminista, ¿no? Surge desde este movimiento como un análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, el movimiento feminista, cuando nace, pasa de ser un movimiento netamente social a ser también un movimiento que empieza a aportar en la parte académica y en diferentes dimensiones, ¿no? Desde la parte incluso laboral, ¿no? Para la construcción de los derechos laborales, entre otros, ¿no? Entonces son varios aportes que se empiezan a brindar y desde la parte más académica se tiene la teoría de género como esta forma de comprender estas relaciones sociales que surgen entre varones y mujeres, ¿no? A raíz, digamos, de una sociedad, de la cultura, entre otros. A esta historia, digamos, de cómo empieza el aporte, también es necesario reconocer el papel que tuvo la sociología y la antropología, porque la teoría del género nace con esta influencia de ambas ramas académicas, ¿no? De la sociología y la antropología, ya que existían muchos pensadores, muchas, digamos, estudiosas, ¿no? Como Simone de Beauvoir,
Gayle Robin, entre otros, que han empezado a formalizar esta teoría de género y para que sea reconocido como tal, se ha tenido que ir aplicando, se ha tenido que ir profundizando para realmente sea considerado ya como una teoría social, ¿no? Al desarrollo a lo largo de la historia, entonces, en cuanto a la teoría de género, hemos visto que ha evolucionado a lo largo del tiempo, se han incorporado perspectivas de diferentes disciplinas, ¿no? Y también de diferentes grupos, y ha considerado también la interseccionalidad de género con otras categorías sociales, es decir, ha logrado, digamos, articularse con otros espacios. Ujú, por aquí, ahí está. Uy, ya, disculpe. Y ahora sí, creo que ahora sí me escucho. Bueno, y entonces cuando hablábamos, justo mencionábamos esta influencia de la sociología y de la antropología, ¿no? Y cómo es que la teoría de género a lo largo de la historia ha tenido que incorporar nuevas perspectivas, nuevos enfoques de diferentes disciplinas, ¿no? Y es así como que ha ido, que esta teoría ha empezado a influir también en otras ramas de profesionales o en otras ramas académicas y ya no se quedó solamente en la parte social, ¿no? Sino también en otros aspectos. Y a eso es que llamamos esta interseccionalidad de género con otras categorías sociales, ¿no? Ahora hablamos del tema de género en el campo empresarial, en el campo político, en otros, en el campo de la medicina, de la astronomía, entre otros, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo es que se ha ido, digamos, incorporando este enfoque en diferentes espacios académicos, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar entonces a hablar, ¿no? Sobre el tema de la masculinidad, ¿no? Algo importante que mencionábamos al inicio es que justamente por mucho tiempo el tema de género se enfatizaba tal vez más en el tema de la mujer por ser quienes tenían muchas desventajas frente a estas relaciones socioculturales, ¿no? Y cómo es que con los años se ha ido comprendiendo que también es entender cómo es que es esta relación de la masculinidad con el tema de género, ¿no? Y esta relación entre masculinidad, entre poder y violencia de género, ¿no? Aspectos que por muchos años se han relacionado en el sentido de cómo es que se construía y se expresaba también la masculinidad y dicho sea de paso, todavía en la actualidad vemos, ¿no? Estas formas de masculinidad más, digamos, agresivas, ¿no? Más enraizadas, digamos, a la historia. Por eso es que estos conceptos tienen que ver, digamos, son aspectos mucho más complejos de lo que creemos y también son multifacéticos, ¿no? Porque tienen que ver con muchas categorías individuales, familiares, culturales, sociales, ¿no? Que influyen, digamos, en esta construcción, ¿no? Las normas de una masculinidad hegemónica, ¿no? Justo hablábamos de estos tipos, digamos,
de masculinidades, comprendiendo que la masculinidad hegemónica es un modelo social que define la forma predominante de ser hombre en una sociedad, ¿no? Y generalmente está asociada a características como la fortaleza, el dominio, el éxito, la independencia emocional propiamente y hasta la negación de lo femenino, ¿no? Llamado, digamos, de otra forma, esta forma o este modelo de masculinidad Está hegemónica, como normalmente o a una muy vez a en el menudo campo. se Había unos asocia, estudiantes salieron a sí, frente a los niños. La vaina, tomaba parada. a Ahí ver, por favor, ahí no sé, se activó un audio. ya solita ahí. Sí, el cielo clarito, bonito, ahí un millón de vainas. En la noche, quedamos dormir acá afuera. Y a ver, por ahí, a El ver, cielo por que favor, a no, los solo apagado, anfitriones, a ver si pueden indicado que no va a llover. desactivarlo. Ahí está, muchas gracias. Ahora sí. Entonces, llamado de otra forma, digamos, cuando entendemos de la masculinidad hegemónica, está muy asociado a lo que es la violencia y a la desigualdad de género, ¿no? Digamos, es la parte más digamos, cruda de esta forma, digamos, de expresión y ejerce también una influencia muy significativa en la construcción de identidades masculinas y sobre todo en estas dinámicas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de masculinidad, está muy asociada a la dominación y al control, ¿no? Y estos dos aspectos de dominación y control son, digamos, aspectos que contribuyen a la violencia hacia las mujeres y hacia otras personas, ¿no? Por ejemplo, si uno golpea a un hijo o a un niño es porque puede, ¿no? Es porque puede, porque tiene más poder sobre el niño, ¿no? Entonces, este tipo de masculinidades, digamos, contribuyen a estos actos de violencia, ¿no? Y la violencia, a su vez, perpetúa también estas normas y puede ser utilizada como una herramienta para mantener el poder, ¿no? Para mantener el control. Y eso es la otra mirada de la violencia, ¿no? La violencia es usada como una forma de controlar a la otra persona, ¿no? De dominar, ¿no? De demostrar poder. Por eso es que están muy asociados estas categorías. El papel de las normas de masculinidad hegemónica tiene que ver o varía mucho según la cultura, ¿no? Los tipos de masculinidad hegemónica varían mucho según la cultura, suele estar asociada a la masculinidad con la fuerza, con la independencia, con la agresividad y con la dominación, ¿no? Este tipo de masculinidades está asociada a ella. Y estas normas pueden llevar a los hombres a sentir la necesidad de demostrar su poder, de demostrar su control sobre las mujeres y sobre otras personas, ¿no? Y esto puede manifestarse en formas de violencia. Entonces, cuando vemos estas normas, estas formas, digamos, de poder de control, se manifiestan en muchas ocasiones en violencia, ¿no? Ahora, la violencia como manifestación de poder, que ya lo mencionábamos, ¿no? Es una de las formas de cómo se controla a otra persona, de cómo se ejerce dominación o cómo se ejerce poder sobre otra. Y a esto es que llamamos la violencia, ¿no? Y la violencia de género puede ser tanto física como psicológica, entre otros tipos de violencia y puede ser vista como una forma de mantener el poder y la dominación sobre las mujeres, ¿no? La violencia también es utilizada para controlar acciones, para controlar pensamientos, emociones y hasta actividades que realizan las mujeres, ¿no? Y esto crea un ambiente de miedo y sumisión. Tal vez por ahí digamos, "No, pero ¿cómo es que se controla, digamos, hasta los pensamientos, a las emociones o las actitudes de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer, digamos, se viste, ¿no? Con una minifalda, ¿no? Una de las formas, digamos, de violencia en la que son expuestas es el acoso, ¿no? Y el acoso es
una forma, una manifestación de violencia que busca justamente controlar una acción o una forma de vestir de la otra persona, ¿no? Entonces, a eso es que nos referimos, digamos, con esta forma, digamos, de cómo se ejerce violencia con la finalidad de controlar ciertos aspectos, ¿no? Em, ¿A través de qué? Bueno, se crea este ambiente, ¿no? Este ambiente de miedo, de sumisión, entre otros. La violencia también puede ser utilizada como una forma de demostrar la propia masculinidad y superioridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se escucha ahí que los varones suelen, ¿no? Decir, no, la agresividad es algo natural de los varones, ¿no? Entonces, mientras más agresivo es más masculino, ¿no? Entonces, vamos viendo que la violencia también es una forma de demostrar una masculinidad y una superioridad, ¿no? Entonces, ahí también parte, digamos, y es este papel, digamos, de la violencia entendida como una forma de manifestar, digamos, el poder, ¿no? Ahora bien, ya hemos comprendido, digamos, un poco a qué nos referimos con ello, entonces vamos a entrar a lo que es las políticas públicas, ¿no? Ya hemos entendido entonces cómo es que a lo largo de la historia se ha ido comprendiendo el tema de la violencia, de la teoría de género, de estas diferencias socioculturales, ¿no? Y cómo es que los estados ahora, bueno, los gobiernos ahora, a través de todos estas herramientas legales, digamos, que tenemos, como el CEDAW, la convención, ¿no? Tenemos las leyes, tenemos la Convención de Belén do Pará, entre otros, han tenido que incorporar en sus políticas públicas el enfoque de género para poder prevenir actos de violencia, ¿no? Y es así que vamos a identificar algunas políticas públicas que involucran a los varones en la prevención de la violencia de género, ya que por muchos años ya tenemos, digamos, ciertas acciones, ciertos programas, proyectos sociales, entre otros, que apuntan a la prevención de la violencia de género, pero trabajando con mujeres, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que las políticas públicas pueden involucrar a los varones en en este complejo, digamos, proceso de la prevención de la violencia de género, ¿no? Las políticas públicas que involucran a los hombres en la prevención de la violencia se van a enfocar en transformar las normas sociales y actitudes que perpetúan la violencia, ¿no? Es decir, buscar cambiar estos patrones culturales que lo que hace es reproducir más actos de violencia, ¿no? Enseñar, capacitar a los hombres para que actúen como aliados en la lucha contra la violencia de género y que no se sientan excluidos en este proceso, ¿no? Sino más bien sean considerados y sean ellos vistos también como aliados en este proceso. Hay estrategias claves que podemos realizar, por ejemplo, la educación y la sensibilización a través de programas y de campañas de sensibilización que estén dirigidos a hombres, ¿no? Que puedan promover la reflexión crítica sobre estos estereotipos de género y los roles de género tradicionales. Esto es bastante complejo, más de lo que puede parecer, digamos, en la parte teórica, ya que identificar estereotipos y roles de géneros tradicionales se ha vuelto, digamos, algo tan enraizado que a veces es complicado entender que eso no es normal, ¿no? Sobre todo en varones, por ejemplo, que por toda su vida han crecido con estos estereotipos muy marcados, y es reeducar a estas personas, digamos, en comprender que estos estereotipos lo que está haciendo es básicamente perpetuar la violencia, perpetuar las diferencias, ¿no? Y por eso es que hablamos de educación y sensibilización dirigidos básicamente a los hombres para promover esta reflexión crítica. Y esto va a empezar con la identificación de estos patrones o de estos estereotipos, ¿no? Otra de las estrategias claves que encontramos es el de involucrar a los hombres en la prevención, ¿no? ¿Cómo?
podemos crear pues a través o podemos tener espacios de diálogo y de aprendizaje para que los hombres puedan comprender las causas de la violencia de género y las consecuencias de estos, ¿no? Entre las causas vamos a encontrar no solamente aspectos sociales, que son los más comunes con respecto digamos, a tener patrones que se van heredando, ¿no? Se van repartiendo, se van reproduciendo a lo largo del tiempo, sino también aspectos individuales, ¿no? Aspectos familiares, aspectos hasta comunitarios y hasta estructurales, ¿no? Por ejemplo, la impunidad. Entonces, involucrar a los hombres en la prevención tiene que ver con el de que ellos comprendan cuáles son las causas de esta violencia de género para que así puedan identificar cuál puede ser su papel en esta lucha de la prevención, ¿no? Si parte de una de las causas de la violencia de género es, por ejemplo, tener frases discriminatorias o frases machistas, y, digamos, reconocen que esto también es reproducido por amigos, por familia, hasta por uno mismo, ¿no? Entonces vamos viendo cuál puede ser mi papel en esto, ¿no? Ayudar a cambiar esta situación, tal vez empezar a cambiar o empezar a no usar estas frases, ¿no? Entonces es importante que se comprendan estas causas y se pueda reeducar, digamos, o volver a ver otras formas de construir, digamos, relaciones más saludables, ¿no? Otra de las estrategias que podemos implementar es el apoyo a los hombres que cambian, ¿no? Esta es una forma de brindar apoyo a los hombres que buscan cambiar sus actitudes y comportamientos y a quienes son víctimas de violencia de género, ¿no? Sí sucede y ha habido muchos testimonios en las que hay hombres que cambian, digamos, que buscan una cierta igualdad o buscan, digamos, cambiar su círculo social, o sea, lograr cambios en este círculo social, pero son más bien vistos como personas ajenas, digamos, al círculo, son insultados, humillados, ¿no? Entonces, es ver cómo apoyamos a estos hombres para que continúen con estos cambios, ¿no? De hecho, es un proceso bastante complicado, no es un No, proceso no tan estoy oyendo. sencillo, ¿no? A ver, No por lo favor, estoy si oyendo. desactivamos los audios. Y por favor, o el anfitrión, por favor, que pueda desactivar los audios. Gracias. Ahora sí. Y también tenemos como parte también de una estrategia clave la división equitativa de responsabilidades, algo que empieza desde la construcción de una familia, ¿no? Desde cuando el varón y la mujer, bueno, deciden juntarse para construir un hogar, ¿no? Que tiene que ver con el de fomentar la participación de los hombres en las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Nunca es tarde, ¿no? Ahora hablamos del tema de la corresponsabilidad, de enseñar a los hombres que no es un apoyo lo que se brinda, sino es parte de una responsabilidad que se asume cuando se decide formar un hogar, ¿no? ¿Esto con qué? Con la finalidad de reducir la carga de trabajo que tienen muchas mujeres, ¿no? A través de diferentes encuestas, ¿no? Se ha comprobado que las mujeres dedican más horas, ¿no? Al trabajo no remunerado, a diferencia de los hombres, ¿no? Es decir, trabajan tal vez en el día, en algún trabajo, pero vuelven a casa a hacer labores domésticas, ¿no? Y eso son más horas de trabajo, ¿no? Más carga para las mujeres. Y lo que se habla ahora es de buscar esta división equitativa de estas responsabilidades, ya sea en las tareas domésticas o sea en la crianza de los hijos. Ayudar al niño a hacer la tarea, por ejemplo, al hijo, a la hija, ¿no? Cocinar, limpiar, tender la ropa, ¿no? Aspectos que tienen que ver con tareas domésticas que lo pueden ir haciendo. A eso hablamos
corresponsabilidad, ¿no? Fomentar esta participación de los hombres en las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Estas son algunas de las estrategias claves que podemos trabajar cuando hablamos el tema o cuando hablamos de estas políticas públicas que puedan fomentar estas nuevas masculinidades o que puedan, digamos, disminuir estas desigualdades de género. Otras de las estrategias o de las dimensiones que podemos trabajar cuando hablamos de de fomentar esta igualdad es el de promover la igualdad de género a través de ciertas políticas de igualdad salarial, ¿no? O, por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, oportunidades de empleo para varones y para mujeres, ¿no? Como lo mencionábamos, dentro de estas brechas también encontramos estas brechas en el tema económico o salarial, ¿no? Que no se trata solamente de que se le pague menos a la mujer por hacer el mismo trabajo que el varón, sino también de qué oportunidades laborales tienen cada uno de ellos, ¿no? En muchos espacios todavía se identifica a las mujeres con hijos como un factor que tal vez no puede sumar tanto en la productividad a diferencia de los varones, ¿no? Y esto tiene que ver también con estas políticas de igualdad salarial, ¿no? De cómo es que el gobierno o el Estado puede promover esta igualdad, digamos, en estos espacios más o laborales, ¿no? Entonces, a través de las leyes, de las normativas, podemos implementar muchos aspectos que busquen la equidad, es decir, darle lo justo a quien corresponde, con la finalidad de nivelar el piso, ¿no? De nivelar el suelo y poder justamente tener esta línea igualitaria para poder tener una igualdad, ¿no? Entonces, bajo esta mirada. También podemos trabajar el trabajo con masculinidades positivas, que es el de fomentar las masculinidades positivas que promueven básicamente la igualdad de género, la no violencia y la responsabilidad en las relaciones, ¿no? Estos son, digamos, estos nuevos tipos de masculinidades, ¿no? De estas masculinidades, digamos, más empáticas, más de comunicación efectiva, más de responsabilidad, de respeto, ¿no? Es, digamos, una nueva forma de masculinidad que se busca, digamos, fomentar, ¿no? Entonces podemos buscar, digamos, este fomento de este tipo de masculinidades. También es importante la participación en políticas públicas por parte de los hombres, ¿no? Así como trabajamos el tema de las políticas que buscan la prevención, la erradicación de la violencia de género y buscamos la participación de las mujeres de cómo es que debería ser este trabajo, también podemos involucrar a los hombres en la creación y la implementación de estas políticas para ver su mirada en la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿no? ¿Cuál es su papel de ellos en este espacio, en estas búsquedas, digamos, de prevención y de erradicación, ¿no? Tenemos ahora actualmente algunos ejemplos de políticas públicas a nivel nacional que se está buscando, digamos, trabajar con hombres en estas masculinidades positivas, ¿no? Tenemos la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? En esta ley se implementan, digamos, en el marco de esta ley, se implementan diferentes programas de prevención de violencia, ¿no? Y entre ellos también tenemos el programa que involucra a los hombres en la prevención de la violencia de género, ¿no? También tenemos otros programas, por ejemplo, el de Mujeres Libres de Violencia, entre otros programas que básicamente buscan estrategias de cómo involucra a los hombres en la prevención de violencia de género, ¿no? Estos programas de Hombres por la Igualdad, por ejemplo, ¿no? Que básicamente buscan hacer también acciones de incidencia social, ¿no? Que permitan, digamos, que más gente conozca cómo es que los hombres pueden y son parte de este proceso de búsqueda de igualdad, ¿no? Todo esto bajo un enfoque de género en estas políticas
que también busquen cambiar o transformar estas relaciones de poder y la desigualdad social entre varones y mujeres, ¿no? Aquí también se busca promover esta división equitativa de responsabilidades, lo que llamamos la corresponsabilidad, en la que se busca que los varones, ¿no? También participen de estas tareas domésticas y de la crianza de los hijos para poder reducir ciertas cargas, ¿no? A ver, déjame un minutito, por favor. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces hablábamos de estos ejemplos de políticas públicas que tenemos en nuestro país con respecto a la búsqueda del involucramiento, ¿no? De los hombres en esta lucha, digamos, de buscar el tema de la igualdad, ¿no? En igualdad de género, básicamente. Entonces, para ir avanzando, vamos a ver ahora sobre estas metodologías educativas y también qué estrategias de trabajo podemos tener con hombres en la prevención de la violencia, ¿no? Como ya les mencionaba, dentro de esta ley 3036-4, ¿no? Se busca, digamos, implementar programas, proyectos que fomenten la igualdad, ¿no? Y también el involucramiento de los varones en estos espacios. Y es así que tenemos programas como Hombres por la Igualdad, ¿no? O también tenemos los centros de emergencia mujer, ¿no? Que también brindan una atención integral, multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no? Dentro de estos espacios se brinda orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica, entre otros, ¿no? Pero también hay una parte preventiva, ¿no? La parte preventiva a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones e instituciones. Y en esta parte preventiva es donde ingresan, por ejemplo, los hombres como, como organizaciones que pueden, digamos, fomentar estas campañas, digamos, comunicacionales que busquen la igualdad, ¿no? Que podamos tener agentes comunitarios que puedan movilizar a la comunidad y que puedan cambiar estas formas, estas relaciones desiguales, ¿no? Ahora bien, también tenemos otros espacios, ¿no? Que buscan básicamente este trabajo más un trabajo preventivo, bajo esta mirada, digamos, preventiva, promocional en la comunidad, ¿no? Y que básicamente tiene como objetivo identificar diferentes aspectos sociales, psicológicos que puedan mostrar a las mujeres que en muchas ocasiones son víctimas de violencia, pero que no se dan cuenta o que no saben cómo actuar frente a ello, ¿no? Entonces, sí buscan, digamos, dar cierto soporte y también información sobre estas leyes, sobre las instituciones de apoyo que se tienen en la actualidad para poder buscar, digamos, erradicar la violencia, ¿no? O prevenir actos de violencia. Es crucial involucrar a los hombres de manera responsable y comprometida en labores de prevención de la violencia de género, buscando un efecto multiplicador principalmente en sus pares varones, ¿no? Entonces, como ya lo mencionaba,
Sí, podemos trabajar con un hombre muy deconstruido, está muy comprometido, pero cómo él se vuelve un efecto multiplicador en su círculo, primeramente, ¿no? En su círculo social. Y eso es bastante complicado, porque no todos tienen, digamos, estos espacios de poder reflexionar, de poder comprender, ¿no? Estas diferencias que por muchos años han ido repercutiendo y que parecieran normales, cuando en realidad no es, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema de la reflexión. En la última década se ha avanzado en una serie de medidas normativas e institucionales, ¿no? Y donde el Estado busca, digamos, enfrentar este problema, pero se ha avanzado en la disminución de la prevalencia de las distintas formas de ejercicio de la violencia contra las mujeres y bueno, a los hombres en su calidad de agresores de las mujeres, ¿no? Son los protagonistas principales del problema, pero poco se hace para involucrarlos como parte de la solución y de esta forma avanzar más rápidamente en el objetivo de erradicar la violencia de género. Actualmente estamos viendo que hay cierto cambio. Muchas de las personas comprenden ello, ¿no? Trabajamos el tema de la violencia con mujeres, que son las víctimas, cuando en realidad deberíamos trabajar también con los varones, que son quienes más tienen estas cifras, digamos, de agresores, ¿no? Entonces tiene que ver con un trabajo eh, común, ¿no? Un trabajo, digamos, igualitario para ambos, ¿no? Una forma de lograrlo es también a través de la formación de promotores sociales varones en los SEMS, ¿no? Así como hemos hablado que tienen espacios de promoción preventivos, también podríamos armar, digamos, estos promotores sociales varones que sean expertos en masculinidades con enfoque de género y dotados de herramientas metodológicas específicas, ¿no? El cual debería dedicar una parte del tiempo ocupado en su labor también de promotor, trabajar con otros varones en los cambios que conllevan a la disminución y la erradicación de todas las formas de violencia. Este simple hecho de involucrarlos, como por ejemplo podrían ser promotores sociales, ¿no? Nos va a llevar a una estrategia de intervención ventajosa, por cuanto se es parte de una agenda técnica y de un ente institucional del Estado, ya que va a aportar, digamos, a los lineamientos nacionales también que tenemos, ¿no? Con el respaldo de un trabajo en equipo, lo que sin duda va a ser un soporte institucional de manera sostenible y menos vulnerable a cambios administrativos periódicos. Entonces, va a ser algo más permanente, porque al tener, digamos, promotores sociales, ya se vuelven parte de esta comunidad, ¿no? Y básicamente realizarían un trabajo voluntario, como ahora lo vamos viendo desde esta estrategia de hombres por igualdad, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de las masculinidades, de la cultura y de los procesos sociales, nos vamos a ir enfatizando a estas masculinidades, productos de construcciones sociales y culturales que van a determinar cómo los hombres son socializados y cómo se espera que se comporten, ¿no? Como ya lo mencionábamos al inicio, las masculinidades también la forma de cómo se ha creado y cómo se expresa la masculinidad propiamente, ¿no? La violencia y la desigualdad ha estado muy ligada a estas relaciones de género y la cultura ha jugado un papel crucial en esta construcción de las masculinidades, así como ha jugado un papel importante en la construcción de cómo de la feminidad, digamos. Lo mismo ha pasado con la masculinidad, ¿no? Se han transmitido valores, expectativas a través de los medios como en la familia, en la educación, en los medios de comunicación, en la comunidad, en diferentes aspectos, o sea, en diferentes espacios sociales en los que se ha ido transmitiendo, digamos, estas formas de construir la masculinidad, ¿no? El papel de la cultura en la construcción de esta masculinidad, entonces, ha remontado a los modelos y roles, ¿no? La cultura ha sido quien definía básicamente cómo tenía que ser lo masculino y qué no era masculino, ¿no? Y así ha creado modelos de comportamiento y de roles de que los hombres han tenido que ir adoptando, ¿no? Por ejemplo, la forma en cómo expresan sus sentimientos, cómo expresan el amor, ¿no?
todo lo que es permitido para valorar, digamos, un hombre como masculino, ¿no? Y cuáles no es permitido para ello. Así también ha jugado la cultura un papel importante en la socialización, ya que desde temprana edad los niños aprenden a través de la observación y de la interacción social estos valores culturales que van a ser relacionados con la masculinidad. También tenemos en los discursos y en las prácticas, ¿no? La cultura también se manifiesta en discursos, en prácticas que refuerzan o desafían las expectativas tradicionales de género, ¿no? También se ha visto en la desigualdad, ya que la cultura puede contribuir a la desigualdad de género, perpetúa los roles de género estereotipados y desiguales, y también la división del trabajo y la violencia de género, ¿no? Estos aspectos se pueden identificar dentro de la desigualdad. Y finalmente también vamos viendo que la cultura va a determinar también el cambio social, ¿no? La cultura puede ser un motor importante de cambio social, pero también puede ser algo que permanece, ¿no? Que lo puede volver casi natural, ¿no? Impulsa así la reflexión. Si los usamos la cultura como un papel o como un motor nuevo de cambio, podemos impulsar esta reflexión y la transformación de las normas y prácticas relacionadas con la masculinidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de esta masculinidad en estas relaciones o en estos procesos sociales, es ver también cómo es que estas relaciones de poder, ¿no? Van a ir cambiando, ¿no? Donde la masculinidad hegemónica que veíamos, que ya hablábamos al inicio, ejerce este dominio sobre las mujeres y sobre los propios hombres, ¿no? Y cómo podemos ir cambiando estas relaciones. ¿Para qué? Para cambiar o para poder contribuir a la prevención de la violencia de género, ¿no? Ya que la expectativa tradicional de la masculinidad puede contribuir a que la violencia de género sea visto como algo justificado en algunos momentos, pueden ser algo tolerados, ¿no? Como antes se veía que era un problema privado, de pareja, esto era algo que le competía a la pareja y nadie más se podía meter, ¿no? Entonces la violencia de género, con esta mirada, digamos, tradicional de masculinidad, lo que hacía era justificar y tolerar, digamos, estos comportamientos violentos de los hombres, ¿no? Asimismo, también la desigualdad social, ya que las masculinidades también están relacionadas con otros ejes de desigualdad social, como por ejemplo la clase, la etnia o la edad. El desarrollo social, porque se comprende que las masculinidades y sus relaciones con la cultura son cruciales para promover un desarrollo social más justo e igualitario y que se pueda reconocer los derechos de todos los individuos sin importar su género. Finalmente, también existen nuevas masculinidades, como lo veíamos las masculinidades positivas, que básicamente son algunos movimientos, reflexiones que buscan promover masculinidades más igualitarias, ¿no? Que desafíen estas normas tradicionales, que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y nuevas formas de expresar la masculinidad a través de la empatía, a través de la comunicación afectiva, entre otros aspectos que por mucho tiempo ha sido privado de los hombres, ¿no? Los hombres son los que no podían mostrar, digamos, estos sentimientos más afectivos a diferencia de las mujeres. Entonces, lo que se busca con estas nuevas masculinidades es que se busquen nuevas formas, ¿no? Pero formas más positivas e igualitarias. Entonces, cuando hablamos de esta sensibilización en masculinidad, podemos enfocarnos a revisar y cuestionar los roles y las expectativas sociales tradicionales que están asociados a la masculinidad, ¿no? Fomentando así una reflexión sobre los roles que impactan a los hombres como a las mujeres, y que básicamente el objetivo es promover una masculinidad más equitativa y saludable, ¿no? Que valore la empatía, que valore la vulnerabilidad, la expresión emocional, la responsabilidad compartida, entre otros. El enfoque de la sensibilización en masculinidad tiene que ver con la revisión de los roles tradicionales, ¿no? Es decir,
identificar, cuestionar los estereotipos y las expectativas que han limitado a los hombres, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Se les exige que sean fuertes, dominantes, que no expresen emociones, entre otros. Entonces, revisar estos roles tradicionales y cambiarlos, ¿no? Promover la equidad, buscar un cambio en la forma en la que se relacionan los varones y las mujeres, promoviendo la igualdad de género, ¿no? Empoderamiento de los hombres en el sentido de fomentar el desarrollo de habilidades emocionales, ¿no? La comunicación afectiva o efectiva, la capacidad de asumir responsabilidades en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, entre otros. A eso nos referimos cuando hablamos de estos empoderamientos más de habilidades emocionales, ¿no? Asimismo, también hablamos de la prevención de la violencia, en la que sensibilizamos en la masculinidad, el de identificar causas de la violencia y promover alternativas no violentas para la resolución de conflictos, ¿no? El fomento de la paternidad responsable, ¿no? El que se asuma un rol activo en la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? Que se promueva la igualdad en la división de las tareas domésticas y la participación en la vida familiar. No basta con que solo llegue a la casa y haga digamos tenga el nombre de papá, sino de cómo el papá se involucra en esta crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? A eso hablamos con estas paternidades responsables. Y finalmente, hay beneficios de la sensibilización en la masculinidad. ¿Por qué hablamos de esta masculinidad? ¿Por qué hablamos del fomento de la masculinidad positiva o de estas nuevas masculinidades? Porque también a nivel social tenemos beneficios. Entre ellos, tenemos que una nueva masculinidad mejora las relaciones interpersonales, ya que fomenta la comunicación efectiva, la empatía, se promueve relaciones más sanas y equitativas. Asimismo, también vamos a generar una reducción de la violencia de género, ya que al cuestionarse estos roles tradicionales y promover responsabilidades compartidas, vamos a disminuir muchas causas de la violencia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de estructurar o solamente poner a las mujeres en ciertos roles, ¿no? Y a los varones en otros. Y cuando se rompe, digamos, estos esquemas, en muchas ocasiones se caen en casos de violencia. Y por eso es que al momento de formar, digamos, nuevas masculinidades, romper estos roles tradicionales, vamos a reducir también estos hechos de violencia de género. Asimismo, también mejoramos la salud mental de los hombres, ya que vamos a fomentar unas nuevas, digamos, nuevas formas de expresión emocional, ¿no? De sentirse vulnerables, de promover su bienestar mental, ¿no? Algo que por mucho tiempo era visto ajeno a ellos. No, los varones no podían expresar sus emociones, no podían sentirse vulnerables porque no era lo correcto en la mirada masculina, ¿no? Entonces vamos a mejorar así la salud mental de los hombres. Vamos a lograr también el empoderamiento de las mujeres, porque vamos a promover la igualdad de género, vamos a empoderar a las mujeres, que las mujeres puedan tener espacios más seguros, más justos, y finalmente vamos a lograr el cambio social, que va a generar una reflexión sobre los roles de género, se va a contribuir un cambio social hacia la equidad y hacia la justicia. Ahora bien, ya para culminar, a ver un momentito, por favor.
Muy bien, entonces ya para culminar, vamos a ver algunas actividades, ya hemos hablado de estas políticas públicas también que buscan, digamos, fomentar las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas. Y ahora vamos a darles algunas actividades de sensibilización en la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer talleres y charlas que faciliten estos espacios de reflexión y discusión sobre los roles de género y la masculinidad. Es importante que los varones, cuando empiecen, digamos, este proceso, puedan identificar estos roles de género que han sido, digamos, muy marcados a lo largo de la historia, en la cultura, en la sociedad. Así también podemos trabajar sobre las campañas de comunicación, difundiendo mensajes que promuevan la igualdad de género y la masculinidad positiva. Podemos generar grupos de apoyo para ofrecer espacios para que los hombres puedan compartir sus experiencias y también reflexionar sobre la masculinidad, ¿no? Hay algo que siempre se menciona en los talleres y es que los varones buscan, digamos, estos espacios de reflexión y también de identificar cuál es su papel en cada uno de estos procesos, ¿no? En la búsqueda de la igualdad, ya sea en la educación, sea en la parte económica o salarial, entre otros, ¿no? También podemos ver el tema de la educación en escuelas y en universidades, incorporando el enfoque de género y la sensibilización en masculinidad en los programas de estudio, ¿no? Que bien funciona el tema de la búsqueda de la igualdad desde la parte educativa, ¿no? Y aquí podemos ir iniciando. Y finalmente la participación en organizaciones de sociedad civil, apoyando a organizaciones que trabajan en la promoción de la igualdad de género y en la sensibilización en masculinidades, ¿no? Estas son algunas actividades que les podemos brindar, digamos, como propuestas de qué podemos hacer para fomentar estas nuevas masculinidades o la masculinidad positiva, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final del curso, ¿no? Muchas gracias por quedarse hasta el final, por interesarse también en el tema, muy importante, ¿no? Para poder lograr también estos cambios sociales, ¿no? Y bueno, me quedo unos minutitos más por si hubiera alguna pregunta, tal vez por ahí a través del chat podríamos ir avanzando. Caso contrario, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad y bueno, que tengan muy buenas noches. Bien, entonces sin más, muchas gracias igualmente a cada uno de ustedes. Bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciada Joy.